Hola, ¿cómo están? Siempre el martes es un martes de mujeres. Es un martes de pásamela esta, de encima del este, que está abajo del esto, porque esa es nuestra manera de comunicarnos. Que Dios les bendiga, qué bueno que estás aquí conectada. Este, a esta enseñanza yo le puse, fíjate bien, vamos a aprender, mujer, vamos a aprender por qué a veces son estorbadas nuestras oraciones, por qué a veces nuestra oración no es contestada, porque hay estorbos en la oración. Entonces, nosotros necesitamos saber cuáles son esos estorbos en la oración para dejarlos, para quitarlos y para que podamos entonces tener una oración que vaya completamente directa hasta el corazón de papá. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado algunas veces que estoy orando y que siento que no pasa la oración. O sea, siento como que la oración no llega al cielo. A mí me ha pasado y otras veces también me ha pasado que estoy orando y siento como la oración ¡fum! Subió hasta el corazón de papá. Y entonces tenemos que investigar, tenemos que saber por qué a veces la oración tiene estorbos y necesitamos aprender por qué. Entonces, vamos a aprender, te decía que la enseñanza de hoy se llama los estorbos en la oración. Vamos a aprender esto. Entonces, mira, cuando nosotros oramos y no ves una respuesta de parte de Dios, puede haber un estorbo en tu oración. Puede haber que algo está bloqueando tu oración. Y lo vamos a ver a la luz de la escritura, como hay oraciones que pueden estar siendo estorbadas, perdón, por algunas situaciones que tú y yo no entendemos. Mira, también tenemos que reconocer cuando estamos pasando por un desierto, cuando estamos pasando por una prueba, porque hay veces que Dios nos está probando, hay veces que Dios nos está puliendo en ciertas áreas y Dios va a permitir que sigamos viviendo ciertas cosas hasta que aprendamos. Así como el pueblo de Israel lo tuvo ahí Dios 70 años en el desierto y aunque su plan no era que estuvieran 70 años, sino algunos estudiosos dicen que de 4 a 7 años era el tiempo que ellos tenían que estar ahí, pero por cuanto ellos fueron obstinados, fueron necios, fueron incrédulos, entonces Dios los tuvo que dejar en el desierto mucho más años para que aprendieran, para que se formaran. Entonces, perdón, hay situaciones en nuestras vidas que a veces Dios va a permitir, pero para que sigamos aprendiendo. Pero también tenemos que identificar cuando hay un tiempo que Dios está hablando en nuestra vida, que es un tiempo que es ya de Dios y que tú has estado orando, 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 orando y no pasa. Y entonces ahí es cuando puede ser que haya un estorbo en las oraciones. Entonces te voy a decir el primer estorbo en la oración. El primer estorbo son 5 estorbos que yo encontré a la luz de la Biblia y voy a empezar a darte el primero. El primer estorbo en la oración es la falta de confesión de un pecado. Mira qué dice el Salmo 66:18. Si me acompañas para allá, Salmo 66:18. Dice Salmo 66:18, dice así: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor, ¿qué dice? No me habría escuchado. Es decir, cuando nosotros tenemos algún tipo de pecado oculto, escondido, no confesado, y no me refiero que confesado con un cura, sino no confesado a Dios, cuando nosotros ocultamos algún pecado, entonces Dios no nos escucha. Ese es el primer punto que podemos encontrar a la luz de la escritura, que
cuando hay un pecado que tú y yo, mira, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer cuando tenemos algún tipo de pecado? Si tú estás con luchas, cualquiera sea de pecado, cualquiera sea una lucha sexual, mental, de orgullo, de mentira, de soberbia, algún tipo de pecado, y tú que estás luchando con eso, y tú no vas delante de papá, o sea, de Dios, y le dices, Dios, Señor, estoy luchando con esto, estoy cayendo con esta situación, me está costando trabajo esto otro. Veo a un hombre y lo codicio y ya me lo quiero llevar a la cama. Hago esto y siempre estoy hablando mentira. O siento que tengo soberbia en mi corazón. O estoy batallando con este tipo de pecado sexual. Lo que sea, cualquier tipo de pecado, lo que tú y yo tenemos que hacer es ir delante de Dios y decirle, Señor, yo te entrego esto. Esto que está aquí no me gusta, no es algo que yo quiero, te lo entrego, lo confieso que estoy haciendo esto, te pido perdón por hacerlo y te pido que me laves con tu sangre preciosa, para eso es la sangre de Cristo que nos lava con su sangre, que te pido que me laves con tu sangre preciosa y te pido que tú, Dios, seas perdonándome. Esa es la actitud correcta. Pero cuando nosotros identificamos algún pecado en nuestra vida y no lo confesamos, entonces empezamos a entrar en ciclos en donde este pecado, porque muchas veces por pena no lo confesamos. Y entonces nos dice la Biblia que nos volvemos esclavos del pecado. Entonces, Dios es un Dios santo, mi amada. Y sabes, la palabra santo no fue suficiente para describir su santidad. La Biblia dice que es santo, santo, santo. Dios es 3 veces santo. Dios, no hay pecado en él, y aunque Dios sabe que aún en nosotros hay pecado, porque nadie aún todavía es querubín, o levante la mano quien ya sea querubín, todavía no somos querubines. Todavía estamos en la lucha, todavía batallamos con nuestra carne, batallamos con nuestros pensamientos, todavía batallamos, pero lo que Él quiere es que tú y yo confesemos nuestros pecados. Él no quiere personas que estén viviendo una apariencia, sino Él quiere personas que sepan que están en una condición de pecado, pero que se arrepienten del pecado, pero que no solamente, sino que están delante de Él luchando en contra de eso que sabemos, nosotras sabemos que está mal. No hay algo que podamos decir, es que yo no sabía que esto estaba mal, porque hay una conciencia en nosotros y eso es lo que hace que el Espíritu Santo nos esté como aventando luces rojas de cuidado, 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 cuidado. Estás haciendo esto que no está bien. Pero mira, una mujer, una jovencita, por ejemplo, cuando cae en fornicación, no fue que de repente amaneció y dijo, hoy me acuesto con mi esposo, no mi novio, sino fue algo que fue planeando, mi amor, que fue planeando, que fue maquinando. ¿Llevas la llave? Que fue planeando, que fue maquinando, algo que fueron pensando, a lo mejor empezaron con ciertas caricias que no fueron correctas y todo se va dando a más. Si tú y yo no frenamos esas cosas, si tú y yo, lejos de decir, Señor, perdóname, ya estoy pensando hacer esto, ya estoy, entonces cuando menos nos demos cuenta, vamos a ser presas de ese pecado, vamos a ser presas. Y tenemos que estar, pero mira, bien astutas, bien hábiles para saber cuándo estamos próximas a caer. Mira, Dios quiere que tú y yo confesemos siempre nuestro pecado, porque Él quiere y ama los corazones arrepentidos. ¿Cómo lo hacemos? Cerrada la puerta entre tú y Dios. Tú le pides perdón a Dios, tú te arrepientes de tu pecado, Señor, perdóname, he hecho esto, he hecho el otro, he dicho mentira, no sé, no sé, tengo un vicio, o no sé, ando en adulterio, no sé, lo que sea, tú y yo tenemos que ir delante de Él y confesar
nuestros pecados. Señor, a lo mejor perdóname porque miento, perdóname porque tengo mucho orgullo, porque tengo falta de perdón, no puedo perdonar a esta persona. Y entonces nosotras tenemos un Padre, dice la Biblia, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ese es el Dios al que tú y yo le creemos, ese es el Dios al que tú y yo le adoramos, que podemos acercarnos confiadamente con Él a decirle, Señor, aquí estoy y perdona mis pecados. Mira, acompáñame al Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice así: el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué quiere decir esto? El que los tapa, el que los oculta. Si te das cuenta, como hay una necesidad de nosotros de tenerlo que confesar, dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Hay personas que quieren tapar su pecado. Y lo entiendo porque da pena. Pero delante del Padre tenemos que ir a confesar nuestros pecados. Delante de Él tenemos que decir, Señor, perdóname por esto. Perdóname porque he hecho esto otro. Perdóname porque estoy cayendo en esto. Y tenemos a un Dios fiel, tenemos a un Dios justo que nos perdona. Y me encanta lo que dice acá abajo. Mas el que los confiesa, el que los confiesa, ¿qué dice? Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Qué gran Dios tenemos, ¿no crees? La actitud correcta de nosotras como hijas, el Señor cae en esto. Te voy a pasar un tip. De repente yo estaba batallando con ciertas cosas en mi corazón, con una persona en particular. Y era como que, era un hombre, y a mí como que se me retorcía el estómago cada vez que lo veía, ¿no? O sea, no oraba, Señor, que le caiga un rayo porque me acordaba que yo era cristiana. Pero era así como de que, ay, Señor, ay. Y si veía que tenía algún logro, es como de, ay, pero ¿por qué le va bien? O sea, había algo en mi corazón ahí que no estaba bien. Y entonces yo reconocí esto y dije, Señor, ya entendí, no puedo estar así, porque de verdad, o sea, yo hacía muinas, o sea, de verdad hacía entripados y le iba bien. ¡Ah! Yo quería que le fuera mal, que nada le saliera bien. O sea, ay, pero ¿por qué le va bien? O sea, ¿cómo? Entonces, yo detecté eso y dije, Señor, ayúdame, necesito de ti, porque el otro ni en cuenta, ¿no? El otro ni en, haciendo su vida lo más feliz del mundo y yo toda entripada. ¿Y sabes qué? Empecé a hacer una práctica, que es el tip que yo quiero pasar. Cada vez que yo empezaba a sentir como que, ¡ay! Esa sensación de, ¡ah! Señor, te lo entrego. Era inmediato, inmediato. Señor, te entrego esto que estoy sintiendo. Te entrego esto porque no me da paz. No me gusta sentir esto, Señor. Llévatelo, llévatelo. Lo perdono, lo suelto, no me debe nada. Tú llévate esta sensación. No me gusta sentirme así. Y entonces yo empecé a tener una práctica en que cada vez que yo tenía esa emoción, esa sensación de, o sea, ¿por qué le va bien? Entonces yo tenía que ir y orar a Dios, Señor, perdóname por esta emoción, perdóname por esto que siento y te entrego esto porque me supera. Y entonces yo lo empecé a hacer como una práctica. Y después cada vez me fue más fácil, más fácil, más fácil, al grado que ahora puedo ver que le va muy bien a esta persona
y no pasa absolutamente nada en mi corazón. Pero, sabes, tú tienes que detectar, tú y yo tenemos que detectar cuando algo está sucediendo de esta manera. Si es esta emoción de sentirte así, si es algún tipo de pecado, el que sea, es rápido, írselo y se lo entrego a Dios. Dice la Biblia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú y yo reconocemos un área débil, cuando tú y yo ya vimos que tenemos un área débil, no vamos a decir, pues es mi área débil y aquí estoy. Dale, diablo, dale, dale, pues soy débil ahí. Tenemos que entregársela a Dios. Tengo esta área débil, a lo mejor eres rencorosa, a lo mejor eres, no sé, te gusta mentir, no sé, o a mí. Y entonces cuando tú y yo reconocemos esto, lo que tenemos que hacer, Señor, te lo entrego. Esto no es mío ni me pertenece y yo no lo quiero, no me gusta, te lo entrego. Y entonces ahí es a donde nosotros confesamos nuestros pecados. Señor, perdóname, perdóname esto. No podemos tener pecados ocultos, mi amada. Y si hay un pecado del que no puedes salir y ya hiciste lo que tú tenías que hacer, entonces puedes acudir a nosotros y con mucho gusto podemos estar orando por ti. Pero necesitamos saber que a veces un pecado no confesado es un estorbo a nuestras oraciones. Pueden estar siendo estorbadas por algún pecado no confesado. Y vamos al segundo punto del por qué a veces nuestras oraciones no son contestadas. El segundo punto es el rencor. Marcos 11:25, el rencor. Marcos 11:25. Marcos 11:25 dice así. Dice, y cuando estáis orando, ¿qué dice? Perdonad. Cuando estés orando, perdonad. Si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si vosotros no perdonas, si nosotros no perdonamos, tampoco vuestro Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. Ah, su qué fuerte. Fíjate esto, lo voy a volver a leer, Marcos 11:25. Y cuando estés orando, si te das cuenta que puede haber un estorbo en la oración por no perdonar, dice, y cuando estés orando, perdona. Si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos te perdone a nosotros nuestras ofensas. 26. Sí, porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. El perdón es necesario para que Dios escuche nuestras oraciones. El rencor es un estorbo gigante en las oraciones, mi amada. El rencor, la falta de perdón es un estorbo enorme en nuestras oraciones. Mira, si tú no perdonas, Dios no te puede perdonar. Eso es lo que dice Dios. Y esto está tremendo. Porque por eso Cristo dijo que tenemos que perdonar 70 veces 7. Y no es como que realmente tengamos que perdonar 490 veces a la misma persona a un día. Lo que Cristo está queriendo decir es que tenemos que vivir en el perdón. Te ofenden, perdona. No guardes nada. Ah, no, pero me la va a pagar no, pero me dejo de llamar. Dios quiere que tú y yo vivamos en el perdón. Si tú y yo no perdonamos, Dios no nos puede perdonar nuestras ofensas. Necesitamos vivir en el perdón. Necesitamos vivir una vida cristiana
de perdón. Sé que a veces es difícil, sé que a veces es complicado, pero necesitamos hacer del perdón una forma de vida. El rencor es un estorbo enorme en nuestras oraciones. Si tú no perdonas, Dios no nos puede perdonar nuestros pecados. Si en lo profundo de tu corazón todavía tienes rencor, todavía tienes amargura, todavía quieres que le vaya mal a alguien, todavía estás atorada con ciertas cosas, Dios dice, no te me acerques a pedirme nada, porque primero tienes que ir y perdonar y después regresas a pedirme algo en tus oraciones. Mira, quiero hacer mucho énfasis en esto, en el versículo 25. Y cuando estés orando, si te das cuenta que esto es un estorbo en la oración, dice, y cuando estés orando, perdona, perdona, mi amada, perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos te perdone a ustedes sus ofensas. O sea, necesitamos en todo tiempo estar viviendo en el perdón. Si nosotros tenemos algo en contra de alguien y estás luchando con algo, necesitas decirle a Dios, Señor, yo lo perdono. No, el perdón o que tú lo perdones no es que vayas y le digas a la persona, te perdono. No, no se trata de eso. Es ahí en lo secreto con Dios. Tú le digas a Dios, y si no puedes, tú le digas a Dios, ayúdame a perdonar. Ayúdame quizá a perdonar a un padre abusivo. Ayúdame a perdonar quizá a un esposo violento. Ayúdame a perdonar quizá a una madre abusadora. Ayúdame a perdonar a un hermano que quizá abusó de ti sexualmente. Yo no sé, hay cosas que sucedieron a lo largo de toda nuestra vida y que necesitamos perdonar. Porque si no perdonamos, entonces nuestras oraciones van a tener estorbos y no vamos a avanzar, mi amada. El rencor es algo terrible que te estanca, que te amarga, que no deja que tú crezcas espiritualmente, que te frena, te detiene para no alcanzar y no llegar a la meta con el Señor. Lo correcto cuando alguien te lastima, cuando alguien te ofende, es en ese momento decirle, Señor, ayúdame, ayúdame. Ayúdame a perdonar, ayúdame a sacar esto. Y inmediatamente, Señor, yo lo perdono, yo lo bendigo para no guardar nada en tu corazón. Es inmediato, mi amada. Viene la ofensa, viene una herida y perdona. Ahora también tenemos que ser astutas, porque si Dios nos dice que tenemos que buscar la paz, no estés en ambientes tóxicos, no estés con personas que te lastiman. También tenemos que ser astutas, hábiles, para no estar ahí, ay, pues necesito vivir en el perdón, estoy con la persona que me está duro y dale. Tampoco, tienes que buscar la paz, porque si no, entonces vas a vivir todo el tiempo herida y lastimada. Entonces, si tú no quitas eso de tu corazón, no vas a tener una respuesta de parte de Dios a tus oraciones. Si tú estás viviendo con algún tipo de falta de perdón, con algún rencor, necesitas inmediatamente decirle a Dios, ayúdame a sacar esto de mi corazón, ayúdame a perdonar, ayúdame a no sentir quizá odio, coraje, rencor contra mi esposo o contra algún hijo o contra mi padre o contra mi madre, ayúdame, porque yo necesito perdonar para que tú puedas perdonar mis ofensas. Dice el versículo 26, porque si vosotros no perdonamos tampoco, vuestro Padre que está en los cielos nos perdonará nuestras ofensas. Así que es súper importante que tú y yo perdonemos. Mira, primera de Juan 2:9, primera de Juan 2:9, mira qué dice acerca de esto. Dice, el que dice que está en la luz, es decir, el que dice que está en Cristo,
que es cristiano y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Primera de Juan 2:9, Eve, del 9 al 11. Vamos a volverlo a leer. El que dice que está en la luz, es decir, el que dice que es cristiano y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Sabes, nosotros no podemos tener nada en nuestro corazón contra nadie, contra nadie. Vive en el perdón, vive en el perdón, vive en el perdón. Perdona, decídete perdonar de una vez por todas, para que tus oraciones no tengan estorbo y para que tu alma no esté en tinieblas, para que tus ojos no sean velados, para que tú sigas viviendo en la luz. Porque mira, la Biblia es un espejo. Y muchas veces te ves en la Biblia y ves que realmente hay cosas incorrectas en tu corazón. La Biblia es un espejo. Cuando tú y yo la leemos, ahí nos damos cuenta de realmente cómo está nuestro corazón. Ahí nos damos cuenta cómo realmente andamos. Si andamos en la luz o andamos en tinieblas. La Biblia es un espejo de nuestra condición. Y aunque digas que a lo mejor hay gente que me dice que toda la vida ha sido cristiana, pero vive en una vida de falta de perdón, entonces está en tinieblas. No hay luz en ellos, es lo que dice la escritura. Entonces necesitamos perdonar. Yo perdono porque antes Dios ya me perdonó a mí. Yo perdono porque Dios antes ya me perdonó a mí. ¿Cómo no voy a perdonar la falta de alguien si Él ya perdonó todos mis pecados? Y no solo los pasados, sino los presentes y los que voy a cometer. ¿Cómo no voy a perdonar a alguien la ofensa si Él ya me perdonó? Entonces, el segundo punto fue el rencor o la falta de perdón por la que a veces nuestras oraciones son estorbadas. El punto número 3 son relaciones equivocadas en el matrimonio. Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Dice, ¿cómo no hay hombres aquí? Pero bueno, vosotros maridos, igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y luego dice el por qué, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mira, esto lo enseño aquí a la mujer para que las que no tienen esposo o las que van a tener esposo sepan escoger bien a su esposo. Pero, o si tú estás casada, que sepas cómo es la condición o lo que dice Dios a los hombres. Dice Dios y le habla específicamente a los hombres. Si te das cuenta, en el versículo 7 empieza diciendo, vosotros maridos. Es decir, le habla específicamente a los esposos. Dice, igualmente vivir con ella sabiamente.
dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si un hombre no trata como vaso más frágil a su mujer, olvídate que Dios lo va a escuchar. Jamás va a escuchar Dios a ese hombre. Nunca va a escuchar Dios a uno, aunque ore, aunque se arrodille, aunque ayune, aunque haga lo que quiera. Si no trata como vaso más frágil a su mujer, no va a oír Dios las oraciones. Entonces, esto es un punto que a veces en los matrimonios los hombres no saben. Y los hombres tratan a las mujeres como sirvientas, como chachas, como esclavas. Y la Biblia es muy clara. Dice que deben de ser tratadas, debemos de ser tratadas como vaso más frágil. Así que si tú estás conociendo a un hombre o vas a conocer a uno o quieres hacer una familia, quieres volverte a casar o casarte, tú necesitas escoger bien a ese hombre para que las oraciones de él no tengan estorbo. Entonces, mira, en todos los matrimonios hay problemas porque no hay matrimonios perfectos, pero cuando vengan los problemas tenemos que resolverlos en paz. Tenemos que resolverlos a la luz de la palabra. Tenemos que resolverlos. Mira, ¿sabes qué pasa muchas veces en los matrimonios? Que tienen problemas y a veces quieren resolverlos ellos solos y no buscan consejo. Y entonces como ahí están dándose como unas revolcadas así en la tierra y no pueden resolverlos y no buscan ayuda, se hace más difícil y se agrava el problema. Si hay problemas dentro del matrimonio, necesitamos correr a pedir consejo para que nuestro matrimonio esté lo más guardado posible, lo más guardado posible para poder llevar un matrimonio en paz. Entonces los hombres necesitan tratar a las mujeres como vaso más frágil. ¿Sabes? Conozco muchos cristianos, hombres cristianos, que maltratan a su mujer. Me dan ganas de darle un zape santo a aquellos hombres, así de, tómala. Porque no entienden que a la mujer se le debe de tratar como vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. Y nosotras no abusamos tampoco de eso. No es como que ahora los querramos traer aquí y ahora se hace lo que yo digo, porque tampoco se trata de eso. Pero sí tenemos que saber que el hombre nos debe de tratar como un vaso frágil. Y bueno, ese fue el punto número 3. El punto número 4, que puede haber estorbos en la oración, es la avaricia. La avaricia. Proverbios 21:13. Proverbios 21:13 dice así. Dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Ah, su mecha. No, qué miedo con Dios, ¿eh? Dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Ah, su mecha. Qué fuerte. Mira, la avaricia o el amor al dinero bloquea nuestras oraciones. Nosotros no podemos ser cristianas avaras. Sería una incongruencia. Es como ser cristiana y tener odio. Es una incongruencia. Ser cristiana y no perdonar es una incongruencia. Nosotras somos cristianas y debemos de ser generosas, porque Dios ama al dador alegre, es lo que dice la Biblia. Dios ama al que sabe dar con alegría. Entonces, cuando hay una persona o hay una mujer cristiana que es avara,
que le cuesta trabajo dar, entonces dice la Biblia, el que cierras oído el clamor del pobre, también él clamará y no será oído. O sea, ¿te das cuenta, mujer? ¿Cómo es que hay un estorbo en la oración? Está muy claro. Si tú y yo cerramos nuestro oído al clamor del necesitado, al clamor del pobre, no vamos a poder levantar nuestra voz a Dios porque no nos va a oír. O sea, Dios dice, no oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. O sea, Dios no oye las oraciones. El que crea Empieza Dios realmente a pobre. decir, no oigo tus oraciones. Pues es tan importante conocer la Biblia para andar derechito, ¿no? Caminando como Dios quiere que yo ande. Mira, primera de Juan 3:16, vamos para allá. Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16 al 19. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ah, su mecha. A ver, yo quiero preguntarte ahorita esto. ¿Por cuántos o cuántas estás dispuesta a dar tu vida? Dice el 17. Pero el que tiene bienes de este mundo, ¿te das cuenta cómo habla de dinero? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es una pregunta. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¡Qué tremendo! Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¡Wow! Demostrándolo, dice Dios. Demuestra tu amor. Demuestra tu amor. Dice 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pero si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Entonces nosotros, mi amada, necesitamos tener un corazón generoso. No podemos tener un corazón avaro. Mira, ¿cómo puedo llamarme cristiano si veo a mi hermano que no tiene trabajo, que no tiene para comer y no preguntarle qué te hace falta en tu hogar? ¿Cómo puedo llamarme cristiano si yo veo a alguien que está teniendo algún tipo de necesidad y yo solamente le digo, Dios te bendiga, voy a orar por ti? Y yo no me extiendo para bendecirle, yo no me extiendo para darle. ¿Cómo puedo llamarme cristiano si yo veo a mi hermano tener necesidad y no hago algo por él? ¿Cómo podría llamarme cristiano? ¿Sabes? Eso es doloroso. Eso es triste. Cuando tú ves a alguien estar en necesidad y que solo te den una palmadita en la espalda, que Dios te bendiga, teniendo yo la posibilidad de poder ofrendar algo, algo, algo. ¡Guau! Entonces créeme que le sacamos una sonrisa a Dios cuando nosotras nos movemos en esta misericordia. Mira, una de las cosas que tenemos que hacer en la iglesia es que no haya necesidades entre nosotros. En la iglesia no debe de haber necesidades entre nosotros. Debemos de suplir nuestras necesidades unos con otros. Y yo no hablo de que la iglesia sea una organización social, no hablo de eso, pero hablo de que debe de estar el amor entre nosotros, donde vemos unos por otros, donde ahora sí, ahí se aplica el dicho, hoy por ti, mañana por mí.
Hoy yo te bendigo, pero a lo mejor mañana voy a necesitar de ti. Y hoy yo voy a darte, pero a lo mejor mañana tú vas a tener que sembrar en mi vida. Y hoy yo voy a sembrar unos zapatos. Sabes que hay una ley divina y de esta ley no nos escapamos. Hay una ley divina que todo lo que yo siembro, eso voy a cosechar. Y si tú eres generosa, si tú sabes dar, si tú oyes el clamor de los necesitados y tú no cierras tu oído, cuando tú ores a Dios, Él te va a escuchar. Cuando tú ores a Dios, Él te va a decir qué necesitas. Porque yo vi cuando tú estabas viendo a alguien en necesidad y tú sembraste algo. Y tú diste algo para esa persona en necesidad. Entonces tú y yo siempre nos tenemos que mover en este amor, en este suplir las necesidades unos de otros. Si yo veo cómo puede, mira, sabes, me impresiona mucho esto, cómo puede haber iglesias en donde una persona tenga carro y pueda pasar por otro hermano y no lo hace en donde, en donde vemos necesidades, donde yo veo que mi hermano no tiene zapatos y yo tengo dos pares, yo le doy uno, porque no puede haber necesidades así en la iglesia. ¿Te acuerdas cómo era antes? ¿Te acuerdas cómo era antes? Que todos vendieron todo, ahí en Hechos dice que todos vendieron todo y lo pusieron para que todos vivieran de la misma manera. Ese era el corazón de Dios. Digo, yo no estoy diciendo que ahora vendas tus propiedades, sino que si tú ves tener a alguien necesidad y tú tienes, tú bendigas. Da aún lo que tú necesitas. Da aún lo que te hace falta. Porque créeme que cuando tú alces la voz a Dios y le digas, papito, tengo necesidad de esto, vas a tener los cielos abiertos. Por cuanto tú fuiste generosa, entonces viene la cosecha de tu generosidad. No cierres tu oído a las necesidades de tus hermanos. No cierres tu oído a la necesidad de alguien que está ahí contigo, porque entonces Dios va a cerrar su oído. En las iglesias donde han cerrado el corazón y no se extienden a bendecir a los demás, este egoísmo estorba las oraciones. Si yo tengo carro y hay alguien que no tiene carro, yo paso por él. Si yo tengo una bici y me cabe alguien atrás, yo voy por alguien y yo lo llevo a la iglesia. Porque de eso se trata la iglesia, mi amada. De ya no solo ser demandantes, sino ser ofertantes. Yo empiezo a ofertar lo que tengo. Yo empiezo a dar lo que tengo. Yo empiezo a ser útil en el reino de Dios. A lo mejor tú me dirás, mira, yo no tengo ningún talento, pero tengo una bici. Con eso sirves a Dios. Vas por alguien a su casa y te lo trepas a tu bici y te lo llevas a la iglesia. Con eso estás sirviendo a Dios. Entonces, de esta manera abrimos los cielos y viene la bendición de Dios a tu vida. Mira, dice Hechos 2:44, Hechos 2:44. Mira qué dice Hechos 2:44. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¡Ah, qué fuerte! Y perseverando unánimes, es decir, en unidad, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Wow, esto es unidad. Esto es unidad. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día, perdón, a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es el corazón de Dios. ¿Cómo podemos
¿Cómo yo puedo bendecir a alguien? ¿Cómo yo voy a bendecir a alguien? ¿Cómo yo voy a poderme extender por alguien? ¿Te acuerdas que leímos que necesitamos dar la vida por nuestros hermanos? Y hay veces es este tipo de necesidad. Hay veces que hay gente en la iglesia que a lo mejor no tiene que comer. Y si yo tengo un plato de frijoles extra, yo se lo voy a dar y por lo menos los 2 frijolitos comemos. Pero no puede haber necesidades en la iglesia. Necesitamos juntos cubrir y suplir nuestras necesidades. Mira, en esto que acabamos de leer en Hechos es el retrato de la verdadera iglesia. Esto es como quería Dios que fueran las iglesias. Lo que prevalecía entre ellos era el amor. No había nadie en la iglesia que no tuviera que comer, porque si habría alguno que no tuviera que comer, entre todos le daban de comer. Eso es la iglesia, mi amado. No solamente voy a la iglesia a demandar a la iglesia, a que me den en la iglesia, a yo recibir en la iglesia. Hay un tiempo en donde Dios me pone de pie y me dice, ahora tú sé ofertante, ahora tú extiéndete a dar, ahora tú da para la iglesia, ahora tú siembra en la iglesia. Y este es el tipo de amor que Dios quiere. Este es el tipo de iglesia que Dios quiere. Todo lo ponían a la disposición de los demás. Si tú no tienes carro y lo necesitas, yo voy. Si tú no tienes zapatos y yo tengo 2 pares, te doy uno. ¿Qué te hace falta? Y entre todos suplían las necesidades. ¿Cómo podemos llamarnos cristianos si vemos a algún hermano que no tiene para comer y no le ayudamos? Y solamente le decimos que Dios te bendiga. Eso no es el amor de Cristo, mi amado. Y este fue el punto número 4 y vamos a terminar con el 5. El 5, el quinto punto de por qué nuestras oraciones pueden tener estorbo es orar sin fe. Orar sin fe. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice así. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Luego dice, ¿por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mira, cada vez que te acercas a orar a Dios, pidiéndole algo, y estás, pide y terminas de orar y sigues con la misma preocupación, pediste sin fe. Si tú estás orando a Dios y tú estás pidiendo a Dios y tú terminas de orar, tú dices, Señor, se fue mi preocupación, porque yo estoy orando con fe. Y entonces es una vida de fe. Mira, dice aquí en el versículo 6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Porque si tú y yo nos acercamos a pedirle a Dios con duda, si tú y yo nos acercamos a pedirle a Dios con la misma preocupación, si tú y yo nos acercamos a Dios a pedirle algo y salimos de la oración con errores, con dudas, con preocupaciones, con la misma incertidumbre, con la misma tronadera de dedos, el mismo insomnio de la preocupación, entonces no estamos agradando a Dios. Porque es imposible agradarlo sin fe. Es imposible, mi amada. Es imposible que tú y yo agrademos a Dios si hacemos algo sin fe. Todo lo que tú hagas tiene que ir acompañado de fe. Si tú dices, hoy voy a vender chalupas, tú lo haces con fe. Porque Dios está conmigo, porque Dios es mi proveedor, porque Él puso ese talento en mis manos y yo creo que Dios me va a contestar y me va a traer respuesta. Y si yo voy a salir y voy a hacer, no sé, voy a
a poner un negocio de ropa, yo lo hago con fe, creyendo que Dios me va a respaldar. Pero si tú sales y tú quieres hacer algo y lo haces sin fe, no, no creo que se vea. No, está dura la crisis. No, nadie me va a comprar. Entonces ya no agradaste a Dios. Lo hiciste sin fe. Por eso es que tú y yo, todo lo que hagamos debe de ir acompañado de fe. Señor, yo creo que si esto es para mí, tú me lo vas a dar. Señor, yo estoy convencida que tú eres el que provee mi casa. Yo estoy segura que nada me faltará, porque tu palabra dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, porque tú pues suplirás todo lo que me falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que mi corazón no se va a acelerar, así que no voy a hiperventilar, no me va a dar ansiedad, no me va a dar estrés, porque yo confío en que tú me cuidas, en que tú provees mi casa, en que tú me das salud, en que todo lo que tú necesites, mi amada, Él es el que te lo da. Él es tu fuente de provisión. Así que todo lo que tú hagas, hazlo desde la fe. Si tú haces algo sin fe, es imposible que estés agradando a Dios y no va a haber una manera en que Dios pueda escuchar tu oración si lo haces sin fe. Todo lo que hagas, hazlo desde la fe y entonces vas a ver una respuesta de parte de Dios. Y me gustaría que oráramos. Señor, gracias, porque tú eres fiel a nuestras vidas, tú eres fiel y justo para con nosotros. Gracias, Dios, porque tú has hablado, Señor, de cosas que pueden estar estorbando nuestras oraciones. Yo quiero, mi amada, que tú empieces ahí a hacer esa oración de una manera muy personal. Si hay algo que el Espíritu Santo te mostró mientras yo estaba hablando del por qué a lo mejor tus oraciones han tenido estorbo, necesitas empezar a orar a Dios y decirle ahí a Dios, Señor, perdóname si tengo falta de confesión de pecado, si no he confesado mi pecado. Perdóname, Señor, si no he hablado y si no he dicho cosas y si he ocultado el pecado y si he ocultado esto. Perdóname, Dios. Hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy me arrepiento de mi pecado y te pido, Dios, que tú me perdones. Te pido que me laves con tu sangre preciosa. Si hay algún pecado oculto, mi amada, que no has confesado, este es el momento donde tú le puedes decir a Dios, Señor, perdóname. Perdona mi pecado, perdóname quizá porque he andado haciendo cosas en lo oculto, quizá he robado, o he mentido, o he estafado, o quizá he hecho cosas que no te han agradado, Señor, o quizá he adulterado en mi corazón. Señor, perdóname. Si hay algún tipo de pecado, mi amada, que tú tengas que pedirle perdón a Dios, dile a Dios, ay, perdóname y lávame con tu sangre preciosa. Yo quiero estar a cuentas contigo, Señor. Yo no quiero que la falta de confesión de pecado esté estorbando mis oraciones. Hoy me limpio con tu sangre preciosa y te pido perdón, Señor. También en esta hora, Señor, te pido perdón si es que hay algún rencor en mi corazón. Haz esta oración tuya y dile ahí a Dios, Señor, yo no quiero que el rencor o la falta de perdón esté estorbando mis oraciones. Señor, yo perdono a aquel que me ofendió, a aquella que me ofendió. Vamos, empieza a hacer esta oración tuya y dile ahí a Dios, Señor, yo perdono y empieza a nombrar a esa persona que tú tienes que perdonar, que tú sabes que tienes que perdonar. Empiézale a decir ahí a Dios, Señor, yo perdono a tal persona, aún perdono a mis hijos si es que en algún momento te han lastimado, perdono a mi esposo, perdono a mi padre, a mi madre, a mi jefe, perdono a mi pastor, a quien tú tengas o necesites perdonar. Dile ahí a Dios, Señor, yo perdono. Yo suelto, no me deben nada. Yo no quiero guardar rencor, Señor. Yo perdono a todos los que me han ofendido. Yo no quiero que mis oraciones estén estorbadas, Señor, por la falta de perdón. Señor, también perdóname quizá porque he visto la necesidad de la iglesia y quizá me he hecho como que no me doy cuenta.
Te pido perdón, Señor. Si es que ha habido avaricia en mi corazón, si es que no he sabido dar, ayúdame, Señor, a saber dar para los hermanos de la iglesia, para la iglesia misma. Ayúdame, Señor, para que cada vez que yo vea que alguien tiene necesidad, yo pueda sembrar en la vida de cada una de esas personas. Yo no quiero que nada esté estorbando mis oraciones. Y Señor, también te pido perdón si es que he orado sin fe. Yo no quiero estar orando sin fe. Yo quiero orar con fe. Levántanos en fe, Dios. A estar orando con fe, a estar creyendo que todo lo que yo oro, Señor, tú vas a traer respuesta. Y quita, Dios, todos los estorbos de nuestras oraciones. Que cada vez que nosotros oremos, Señor, nuestra oración suba hasta el tercer cielo. Que cada vez que yo ore no haya estorbo, Dios, para que mi oración llegue hasta tu trono, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y queremos acercarnos, Dios, confiadamente hasta tu trono, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.